Vamos a conversar sobre anomalías congénitas, todos los procesos maternos que pueden afectar al recién nacido y en consecuencia que afectan al feto y en consecuencia al recién nacido, y las alteraciones de crecimiento intrauterino que ya las habíamos conversado en la clase anterior, darle un repaso a esto, y unos misceláneos al final que complementan la clase, que les va a ayudar seguramente para la práctica. Entonces, cuando pensamos en un recién nacido, siempre nos aparece una figura así. Si pones en Google recién nacido, te aparecen 100.000 fotos de niños totalmente saludables y en buen estado general. Sin embargo, hay un porcentaje importante de niños que van a nacer con algún problema. Y todos estos problemas que tienen que ver con la formación o la mala formación se agrupan en lo que se llaman anomalías congénitas, o malformaciones, o defectos del nacimiento, etc. Nacen muchos niños así en el mundo. Lo que tiene que quedar claro es que cuando se genera una concepción, uno de cada 7 concepciones llega al final. La gran mayoría se pierde en las primeras semanas de vida post-concepción, pero se pierden como una menstruación más. Nadie se da cuenta que ha tenido una pérdida, porque el embarazo es uno de los procesos celulares o los procesos de vida más difíciles que existen. Cada cambio celular es diferente al anterior y todos son procesos nuevos que se están dando sin experimentación previa. Y también es cierto que se generan muchas alteraciones o muchas malformaciones en las concepciones, y todas estas malformaciones el organismo las elimina, pero algunas no se eliminan, y esas que no se eliminan por azar llegan al final y son las que vemos. Quiere decir que estas 276.000 niños que nacen o que fallecen por alguna malformación son simplemente la punta del iceberg de la cantidad de defectos que habrían si el organismo no hiciera este filtro. Estos niños que nacen con alguna alteración o con una malformación o una anomalía congénita pueden ocasionar, obviamente, discapacidades a lo largo de la vida severas por un extremo, y el otro extremo quizás ligeramente estéticas. Afecta al niño, afecta a la familia, afecta a la sociedad, a todos los que están en torno a estos niños. Dentro de las que más tememos, cualquiera de ustedes no quisiera jamás tener en la familia un defecto cardíaco, porque puede alterar o condicionar la muerte de un niño dependiendo del tipo de malformación, y cuando estén en pediatría y en cardiología van a hacer mucho de las malformaciones cardíacas. Los defectos del tubo neural, por obvias razones, y los síndromes cromosómicos, entre ellos el más conocido, el síndrome de Down, pero no el más severo, pero es el más conocido. Entonces vamos a hacer una clasificación de lo que significan las anomalías congénitas para no simplemente decir como una malformación. Entonces, las anomalías congénitas son un grupo grande de patologías que se caracterizan por tener ya sea alteraciones estructurales o de la función o moleculares. Entonces, vamos a conversar sobre lo que es una malformación, lo que es una disrupción, deformidades, displasias, trastornos metabólicos y alteraciones funcionales. Todas estas anomalías se engrupan en lo que se llama las anomalías congénitas. Podríamos poner anomalía congénita a otros términos como defecto de nacimiento, si leen inglés, así figuran, o enfermedad congénita. Entonces, hablábamos en la clase anterior lo que significa mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil. Entonces, eso lo tienen que tener clarísimo. ¿Qué significa tasa de mortalidad infantil? ¿Viniste a la clase anterior? ¿Sí? ¿A la clase que yo dicté viniste? Sí. Bueno, ¿sabes lo que es tasa de mortalidad infantil? ¿Sí o no? No. ¿Tú sabes? ¿Sí o no? Ahora pueden equivocarse, son estudiantes. Y cuando sean internos y estén en una visita médica y les pregunten algo,
y no saben, digan no sé. No miren el cielo, se ve mal cuando una persona te das cuenta que no sabe y está haciendo así. No sé, doctor. Te puedes equivocar, eres estudiante. Te puedes equivocar en el internado, en la residencia. Después ya no. Así que si tú dices no sé, quedas bien. Delegado, ¿qué es tasa de mortalidad infantil? Ya. Muy bien, por cada 1000 nacidos vivos hoy, ¿cuántos no van a celebrar su primer cumpleaños? Eso es tasa de mortalidad infantil. Pero mortalidad neonatal es otra cosa. ¿Cuántos niños se mueren en los primeros 28 días? Entonces, esta gráfica me habla de muertes neonatales nada más. Porque si fuese tasa de mortalidad infantil, las anomalías congénitas no ocuparían tanto porcentaje. Obviamente, cuando hablamos de tasa de mortalidad infantil en países en subdesarrollo, las infecciones son la causa más importante. Pero aquí pueden darse cuenta que las complicaciones del parto toman más del 25%, sobre todo en países como el nuestro. Anomalías congénitas estaríamos un poco más del 10%, pero si nos vamos a la mortalidad infantil, esto baja notablemente. En países como el nuestro, la tasa de mortalidad infantil no se debe a anomalías congénitas. En países europeos sí. Los niños se mueren por anomalías congénitas, no se mueren por diarreas, no se mueren por neumonías. Todos están controlados, todos tienen servicios sanitarios. Entonces, en la mortalidad neonatal es importante. Todo lo que digo así despacio y lo repito es porque se les pregunta para el examen. Ya les dije la vez pasada, y si han visto las preguntas del test que mandé, son muy simples, son de concepto. No está bueno que paporreteen. No les voy a decir, diga usted cuál es tal malformación, sino qué significa malformación, qué significa disrupción, qué significa displasia. Entonces, estas palabras que acabo de decir tienen que ver con el mecanismo que generó esta anomalía. Por ejemplo, desde el punto de vista fisiopatológico, será malformación, disrupción o deformación. Ahora vamos a explicar uno por uno, así que todavía no apunten nada. Desde el punto de vista de cambios histológicos, o sea, ya no es algo tan evidente, grande. Por ejemplo, una deformación podría ser por la posición intrauterina, que el pie se deforma y tienes un pie bote. Pero podría haber una malformación desde la etapa embrionaria secundaria a la concepción. Entonces es un problema más genético. Desde el punto de vista del número de anomalías, podrías tener simples o únicas o múltiples, y esto te va a generar, y lo vamos a ver más adelante, síndromes o asociaciones, secuencias, complejos, etc. Y muchas de ellas con nombres propios. En lo que se refiere a las consecuencias clínicas, vamos a tener anomalías congénitas mayores. Por ejemplo, ¿cuáles? Cardíacas y del tubo neural, son mayores. Y vamos a tener menores, y algunas que se llaman variantes de la normalidad, que simplemente son lo que conversábamos en la clase anterior, una variación estadística. O sea, si todos sabemos que el 99% de los niños tiene tal característica física y nace un niño con una característica distinta, pero que el niño tiene una vida completamente normal y es meramente estética, es una variante de la normalidad. Por ejemplo, mírense todas las manos y todos tienen dos pliegues en la palma, que no se juntan, van en paralelo, pero seguramente uno en esta aula tiene una sola línea que va de lado a lado. ¿Sí o no? Siempre hay. En un grupo como el de ustedes tiene que haber al menos 5. Esa es una variante de la normalidad. No es una anomalía congénita mayor ni importante, no significa nada clínicamente. Pero como son 5 en más de 100, es una variante estadística. Desde el punto de vista de la etiología, puede ser genética, cromosómica, multifactorial, ambiental, teratogénica, desconocida, etc. Malformación. Entonces,
se altera la estructura de un determinado órgano. Y esto es un proceso que desde el inicio se dio mal. Por ejemplo, ustedes saben que la deficiencia de ácido fólico en el mundo, sobre todo en aquellos países donde no hay una suplementación de nutrientes, va a aumentar el riesgo y la posibilidad de que los niños nazcan con defectos del tubo neural. Por eso siempre se les recomienda a las mujeres que cuando están tratando o buscando quedar embarazadas tengan un suplemento de ácido fólico. No cuando ya estás embarazada, ya no hay nada que hacer. Por lo menos 3-4 meses antes de la concepción deberían estar tomando ácido fólico. Y eso te va a disminuir notablemente. Y es por eso que en países desarrollados, donde hay buena nutrición y buena suplementación nutricional, estas patologías cada vez se presentan menos. Entonces, desde un inicio se afecta un órgano y eso va a hacer que no cierre bien, por ejemplo, el paladar, con todas las consecuencias que esto trae, y también a veces hay fisura labial. Entonces, cuando ustedes estén en un hospital y vean a un niño con fisura labial, no digan labio leporino. Leporino viene de liebre, porque los conejos, los gatos y los perros y muchos animales tienen el labio en dos. Y de ahí viene la palabra leporino. Es un término muy popular. Ustedes tienen que decir fisura labial, completa, parcial, bilateral, asociada o no con un defecto del paladar, paladar duro o paladar blando, o sea, es completo. Tienen que darle todas las características. Y si en la visita médica no se acuerdan nombres propios, que es lo normal que no se acuerden, describan. O alguna radiografía. Cuando les ponen una radiografía, al final les voy a poner un montón de radiografías como un ejercicio. Nadie quiere que den un diagnóstico, sino que describan lo que ven. Aprendan a describir, igual en dermatología, describan la lesión, no diagnostiquen. Y con eso ya están. Entonces, estas son malformaciones. O la figura de abajo a la izquierda es un niño con una gastrosquisis, un defecto del cierre de la pared abdominal, y los niños nacen con todo el intestino fuera. Se suele diagnosticar prenatalmente, usualmente por la ultrasonografía, y se corrige con una cirugía. Sobre todo para mejorar, primero para que sobreviva y segundo para la calidad de vida. La fotografía de la izquierda es onfalocele, o sea, una cosa es hernia umbilical y otra cosa es onfalocele, o sea que el contenido abdominal sale a través del cordón raspado en la gelatina de Wharton y ven ahí todas las vísceras. Es mejor que tener una gastrosquisis, que están las vísceras expuestas. Y cuando tienes las vísceras expuestas no solamente estás en riesgo de infección, sino de hipotermia. Y en segundo lugar, de deshidratación, porque ahí pierdes mucha agua, es como un gran quemado. ¿Cuáles son los requerimientos de agua? ¿Ya tuvieron la clase de balance hídrico? Sí, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos hídricos por kilo de peso de un recién nacido? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Les dijeron que el primer día se daba de 60-80 cc kilo día, el segundo de 80 a 100, el tercero de 100 a 120, el cuarto de 120 a 140 y el quinto día 150 cc kilo día. Y de ahí te quedabas en 150 mililitros kilo día. ¿Por qué al inicio das menos agua? Vas aumentando, llegas hasta el cuarto o quinto día, ya llegas a los requerimientos totales neonatales, que son 150 mililitros por kilo por día, y ahí te mantienes. Porque los niños nacen con un determinado peso, por ejemplo, un niño nace con 3,5 kilos y está sobrehidratado. ¿Vieron recién nacidos ya? ¿Vieron cómo tienen edema palpebral, cómo tienen edema genital, cómo están hinchados? Y si lo ves 3 días después ya están secos, pero pesan mucho menos. Bajan 10% de su peso al nacer, y ese es el peso real. Si un niño nace con 3,500 y lo pesas al quinto día y está en 3,200 o 3,100, ese es el peso real. Orinó. Entonces, si yo quiero que el niño baje de peso, el primer día no le voy a dar 150, voy a mantener balances negativos para que el niño bote el exceso de líquido y baje. Entonces, por eso te decía, ¿cuándo? Porque 150 mililitros por kilo por día son los requerimientos hídricos de un neonato.
pero no los primeros días. 150, si una persona pesa 80 kilos y le das 150 mililitros por kilo, ¿cuánto le vas a dar? Imagínate que yo a un adulto le voy a dar la misma agua que lo hay a un neonato. Al neonato le das 150 por kilo. Si pesa 4 kilos, ¿cuánto le das? 600 mililitros. Si pesa 80 kilos, ¿cuánta agua le vas a dar por día? ¿Cuánto? ¿12 litros? ¿Alguien toma 12 litros? No. Entonces los requerimientos de agua son cada vez menores. Al año, 100 mililitros por kilo por día. Y de ahí vas bajando hasta la adultez, que tomas 25, 30 mililitros por kilo por día. Entonces, estos niños cuando nacen con gastrosquisis, si te han enseñado que el primer día le tienes que dar de 60 a 80 mililitros por kilo por día, a este niño le vas a dar 250 mililitros por kilo por día el primer día, porque esto lo deshidrata y lo puede matar, porque tiene expuesta toda la cavidad abdominal. El de arriba no es una malformación. ¿Qué es? Alguien tiene que haber visto en la práctica esto. Un granuloma umbilical. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un granuloma? Eso ya lo aprendieron en histología, en clínica. O sea, es una reacción. ¿Y por qué habría una reacción autoinmune acá? ¿De quién es el cordón? Es un cuerpo extraño. Hay reacción. ¿Por qué se cae el cordón? Ya, pero ¿por qué se cae? En realidad no se cae. A través de la quimiotaxis, el neonato expulsa o repele el cordón de su madre porque es un cuerpo extraño. Si un bebé tiene más de un mes y todavía no cayó el cordón, tiene una deficiencia inmune. Por eso es importante siempre registrar cuánto demora en caer el cordón. Insisto, la palabra no es caer, el rechazo, ¿no? O sea, el niño va a rechazar el cordón. Entonces este acá no es una malformación, es una reacción inmune de postnatal. Pero la van a ver mucho y generalmente los internos o los residentes confunden esto con una malformación o creen que hay una hernia. Y esto lo único que se hace es lo quemas con nitrato de plata. Aquí tienen ectopia cordis, niños que nacen con el corazón fuera, o gastrosquisis. Este es ónfalocele. A través del cordón tienes el contenido abdominal, pero envuelto en el cordón propiamente dicho. Entonces ahí no hay deshidratación ni riesgo de infección. Ojo que cuando hagan cirugía pediátrica, los que hagan, o si en la práctica se encuentran con niños que nacen así, no es de todos los días, es muy probable que no lo vean. No es que el niño nace y le introduces todas las vísceras en una cirugía y lo cierras, porque ese niño toda la etapa de la gestación ha estado sin contenido abdominal y el diafragma no ha tenido esta presencia de los intestinos, y si tú lo operas en un solo tiempo y le introduces todas las vísceras, vas a elevar el diafragma y le vas a dar problemas respiratorios. Entonces muchas veces se tiene que hacer en tiempos, de acuerdo a la cantidad de asas intestinales que estén afuera. O pueden haber niños con la vejiga afuera, o también puede haber niños que nacen con una cloaca única, donde llega toda la parte anal y la parte urinaria. El niño tiene toda una cavidad, y todas estas son anomalías congénitas mayores que van a repercutir en la vida y en la calidad de vida, y deben ser operados rápidamente. Otra complicación mayor importante es la hernia diafragmática. Hay un defecto en el diafragma y el contenido abdominal va a ingresar al tórax. Entonces va a ocupar el espacio del pulmón y no lo va a dejar crecer, y estos niños nacen con hipoplasia pulmonar. Aquí pueden ver las asas intestinales, o sea, el aire intestinal dentro del tórax, y el corazón está empujado hacia el lado contralateral. O hablábamos hace un momento de los defectos del cierre del labio y del paladar. Y van a tener toda una clase sobre malformaciones cardíacas.
Eso podrían hablar toda una semana de malformaciones cardíacas. No vamos a hablar ahora de CIB, de CIA, ni nada de eso, porque la clase no es para eso, es simplemente para ver la clasificación. Entonces ya está claro lo que era la malformación. Ahora hablamos de disrupción. Entonces la disrupción es esporádico y se dan por factores externos. Algo fuera del niño va a generar una alteración del desarrollo en él. Por ejemplo, las bridas amnióticas, que a veces amputan miembros, amputan dedos. Vamos a ver más adelante unas fotografías. Entonces, una parte previamente sana, o sea que se concibió bien, es afectada por un factor externo. Puede ser vascular, puede ser infeccioso, puede ser mecánico. Las más clásicas son las bridas amnióticas. Después vamos a ver fotografías de eso. Y la deformación es, como les decía hace un momento, la postura intrauterina podría generar que el pie de un niño se deforme. Y hay múltiples clasificaciones que también la van a ver en pediatría, cuando hablan de ortopedia. Pero yo no voy a preguntarles las características de cada deformación del pie, no les voy a decir, diga usted lo que es pie-bot, porque no es mi clase, eso. Simplemente saber. Yo les preguntaría qué tipo de anomalía congénita es, por ejemplo, un pie-bot, y ustedes tienen que responder que es una deformación. No es algo que se genera desde el inicio, sino un factor externo, en este caso una posición intrauterina, genera un defecto. Y este es un jugador chileno de fútbol que nació con una deformación, simplemente para que vean que un niño que nace con este problema puede llevar una vida no solamente normal, sino incluso a nivel deportivo superior. O sea, todo esto tiene tratamiento y buenos resultados si es que el diagnóstico o la intervención es temprana. Se trabaja desde que nace. A estos niños se les ponen unas botitas de yeso que cada semana se les va cambiando y se les va girando el pie. Y hay que hacer tenotomías, hay que ampliar los tendones y un montón de trabajo durante todo el primer año o año y medio o 2 años, más terapia física. Es la única manera. Y el problema es que en nuestro país, en muchos lugares, los niños nacen y no se hace nada. Y después los vemos caminando mal en la calle o sentados pidiendo dinero, porque obviamente esto cuesta, ¿no? También tenemos algunos problemas del cráneo del niño, que es cuando las suturas sueldan antes de tiempo. Tenemos la sutura sagital, la frontal, tenemos la fontanela anterior, la posterior, y esto permite que el cráneo crezca a expensas del crecimiento cerebral. Decíamos en la clase anterior que nacemos con un cerebro que es el 25% del cerebro que vamos a tener de adultos. O sea, nuestro cerebro al nacer es la 4ª parte del cerebro que tenemos ahora. Pero nuestro cuerpo es la 20ª parte de lo que tenemos ahora. Porque si naces con 3.500 llegas a 70 kilos. Quiere decir, y lo dijimos en la clase anterior, que nuestra cabeza es muy grande. Nuestro cerebro es muy grande proporcionalmente a nuestro cuerpo. Y crece rapidísimo, porque al año es el 66% del cerebro que vamos a tener en la adultez. Y a los 2 años pasa el 80%. Quiere decir que este crecimiento tan rápido del cerebro necesita un cráneo elástico que le permita crecer. Cuando hay craniosinostosis o que se suelden las suturas rápidamente, el cerebro va a crecer a expensas de las áreas craneanas no afectadas y vienen las deformaciones. Y dependiendo de qué parte del cráneo esté afectada, tiene nombres propios, que no es la intención que se la sepan, porque cuando nos nace un niño con estos problemas, nosotros mismos, los neonatólogos, nos sentamos a ver qué tipo de anomalía es. Eso, incluso cuando nace un niño con problemas congénitos y no ubicamos bien el síndrome y viene la genetista, no es que mira y te dice esto es tal cosa, a menos que sea un síndrome clásico, ¿no? Si no, ella se sienta, analiza, contabiliza cuántos defectos hay y comienza a buscar en sus registros en qué síndrome o en qué secuencia encaja.
O sea, no pretendan, como estudiantes de medicina, saberse todas las malformaciones. Y si las preguntan, no estoy de acuerdo en preguntar, a menos que sean las clásicas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down tienen que saber las características, o de Edwards, o de Patot, eso sí tienen que saber. Pero no las cosas raras, porque hay cientos de síndromes raros congénitos. Pues aquí tienen la sutura sagital, está sólida. Entonces la cabeza va a crecer hacia adelante y hacia atrás, ¿no? O si una lateral está soldada, la cabeza va a crecer de la manera contralateral. Entonces vean aquí, es la ausencia de la sutura. Entonces, desde que los niños nacen tú ya te das cuenta que hay una alteración. Y estos niños se les opera rápidamente, en los primeros 3 meses de vida. Que ganen un poco de peso, que estén estables y pasan a cirugía para aperturar eso. Y hay que hacerles todo un seguimiento. Vean aquí. Displasia. Entonces aquí se altera la organización tisular y se da, al igual que las malformaciones que hablábamos al inicio, desde que empieza la concepción. O sea, hay un error desde el inicio, muy diferente a la deformación. Generalmente son genéticas y tenemos un montón de ejemplos. Una de las más clásicas, y seguramente lo han visto mucho en neonatología, son los hemangiomas. Los cavernosos, porque el hemangioma capilar es plano, es solamente una mancha roja que suele desaparecer hacia los 18 o 24 meses. Los hemangiomas clásicamente los van a encontrar, ¿dónde? ¿Dónde han visto hemangiomas? Una V en la frente, ¿no? Que popularmente le dicen el beso del ángel. ¿Dónde más? Entre la nariz y la boca, en los párpados y clásicamente en la nuca, que lo van a encontrar en Google como el pico de la cigüeña, ¿no? Antiguamente decían que es porque así los trae la cigüeña. Estos hemangiomas capilares o planos desaparecen, pero los cavernosos podrían seguir creciendo y habría que intervenir. Antiguamente se infiltraba por debajo del capilar del hemangioma corticoides para producir atrofia de este tejido. Pero desde hace algunos años, no muchos, no más de 10 años, ¿cuál es el tratamiento de elección actualmente? ¿Han visto en práctica? ¿Saben? ¿Perdón? Fuerte. No. Beta bloqueadores. Se encontró, como muchas cosas que ocurren en la medicina al azar, así como una segunda función de la aspirina, se encontró también una segunda función de los beta bloqueadores que te produce, retrocede el proceso del hemangioma cavernoso. Es muy efectivo y ha estado dosificado el fármaco de elección, etc. Y esto lo manejan los dermatólogos. Van a tener también una clase de dermatología pediátrica donde van a conversar del uso de beta bloqueadores en hemangiomas cavernosos. Entonces hay un montón de displasias que no pretendo que se sepan estos porcentajes ni nada, insisto. Estos son los que popularmente le llaman los niños sirena, ¿no? Que nacen con una sola extremidad y también necesitan toda una intervención. No es tan fácil como decir lo opero y lo separo. Hay todo un trabajo multidisciplinario para que un niño con este problema llegue a tener una vida bastante normal, o sea, que pueda caminar. Y aquí hay compromiso de la zona pélvica, ¿no? De la zona de la anal, urinaria, etc. Polidactilia, sindactilia cuando están pegados los dedos. Esto es relativamente común, no es tan raro. Y estas son las bridas o bandas amnióticas que te producen amputaciones o estrangulamiento de alguna extremidad.
y los niños ya nacen con una amputación cerrada, sin sangrado, sin nada. Y este es el pliegue que hablábamos hace un momento, de lado a lado. ¿Por qué se le llama popularmente el pliegue simiano? Porque los simios no tienen oposición del pulgar, hacen así, como los niños menores de... ¿Cuándo el ser humano alcanza la pinza en el desarrollo infantil? ¿Quién sabe? ¿Cuántos meses? 9 meses. A los 9 meses puedes hacer esto. Antes no. Antes los niños toman los objetos por arrastre. Hacen así. Entonces, la capacidad de oponer el pulgar, que ha sido una habilidad de la evolución a través de millones de años, nos diferencia del resto de animales y nos ha generado que nuestra palma sea distinta, porque no es una palma que hace esto, sino puede hacer con cada dedo una oposición. Sin embargo, hay mucha gente que no lo tiene, o tiene el otro y es normal, es una variante normal. ¿Y estos casos de focomelia cuándo se dieron? ¿De a raíz de qué? ¿Y qué era la talidomida? Para la hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, el problema de la talidomida, que salió al mercado de Alemania, era una droga fabulosa para quitar las náuseas de la gestación, pero no se siguieron los pasos de la investigación que se siguen ahora en fármacos. Para que un fármaco salga al mercado, tiene que tener todos los estudios previos en animales, al menos 3 especies animales. Después vienen los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y en fase 1, todos son voluntarios sanos, no hay ningún enfermo. Y estos voluntarios sanos, obviamente, la industria farmacéutica les paga y les hace firmar un documento que los exonera de cualquier problema. Y estas personas van a recibir el fármaco nuevo, no para saber si funciona, sino para saber si es seguro. Ya se probó en animales, pero diferentes en un ser humano. Entonces son estudios con pocas personas, todos sanos, y vamos a ver la seguridad del fármaco, la biodisponibilidad, cuál es todo el camino que sigue en el organismo. Después ya vienen los estudios con control, con enfermos, multicéntricos, etcétera, hasta llegar a la fase 3, que es donde la FDA lo aprueba, y pasamos a los estudios de fase 4, que es cuando un estudio ya aprobado y ya en el mercado se le estudia para encontrar una segunda función, como en el caso de los beta-bloqueadores o la aspirina, etcétera. Este fármaco no siguió todas estas fases que a veces duran más de 10 años, y como el efecto era tan fabuloso, salió al mercado y los niños comenzaron a nacer con estos defectos. Los tremendos juicios que se ganó, y hasta ahora los niños nacidos por este fármaco, algunos de ellos grandes líderes que salen a hablar a las personas para darles un sentido a la vida, reciben una compensación del laboratorio. Obviamente no todos lo recibieron, porque no solamente hubo en Alemania afectados ni en Estados Unidos, sino en todo el mundo donde llegó el fármaco. Entonces, tenemos también otra clasificación que nos habla de las anomalías mayores y las menores. Y las mayores son aquellas que van a reducir la expectativa de vida. Si tú naces y no hacen nada, seguramente vas a morir. Por ejemplo, una cardiopatía compleja. Si nace un niño con una cardiopatía compleja en un pueblo, en un puesto de salud, y se queda ahí, se muere. Tiene que ser transferido, intervenido, hospitalizado en una unidad de cardiología infantil y camino a la cirugía. Lo mismo que un defecto del cierre del tubo neural. Tiene grandes consecuencias estéticas y funcionales, requiere atención médica especializada, generalmente es quirúrgica, como la mielomeningocele, la hidrocefalia, la ectopia cordis, etc. Algunas generalmente no son compatibles con la vida, otras se puede hacer algo. Las menores no generan riesgo,
ni inminente para la salud, ni para la vida o el desarrollo. Pregunta de examen. Esta es la intención de esta clase, que sepan diferenciar qué es una mayor, qué es una menor. No les voy a pedir que me den los nombres de las malformaciones. Por ejemplo, el menos del 4% de la población las puede tener. Apéndices preauriculares, eso sí es muy común, tienen que haber visto incluso muchos adultos con apéndices preauriculares. Y si un niño nace con un apéndice preauricular y no tiene nada más que eso, no estás obligado a pedir una ecografía abdominal para buscar anomalías urinarias. Aunque te diga todo el mundo. Pero si tiene esa y otra más, o tres, tienes que comenzar a buscar por todo lado una malformación mayor. Quizás hay una que no la estás viendo. Los hoyuelos sacros también, las fositas sacrocoxigias, la fosita piramidal, etc. Por ejemplo, siempre le pregunto a los estudiantes, ¿qué te parece esta oreja? ¿Está bien? ¿Está bien formada? ¿Está bien implantada? Y me dicen, sí, está bien. Y yo, ¿por qué? ¿Cuál es la implantación normal del pabellón auricular? ¿Cuáles son tus parámetros anatómicos para que tú me digas que no está baja o que no está alta o que la formación del pabellón auricular es normal? Entonces, primero, la oreja tiene el hélix, que es la pueden tocar en sus orejas, que es la curvatura superior, la pueden ver ahí, y el antihélix, que es la curva opuesta, que es la parte del cartílago interno. El trago es la parte anterior y el antitrago le da la contra, un poquito más abajo. Y después tienen el lóbulo de la oreja. Esas 5 partes, obviamente, en un prematuro, lo decíamos en la clase anterior, no están formados, están aplanados. Y en segundo lugar, nos interesa la implantación. ¿Quién sabe cuál es el parámetro anatómico para decir que una oreja está bien implantada? Ya han tenido 2 semanas de práctica y deben haber revisado muchos niños. ¿Sabes? ¿Sabes? A ti te estoy preguntando. La primera que empieza en esta fila. ¿Cómo? El hélix es toda una curva. ¿Qué parte del hélix? No, ser a término o pretérmino no altera la implantación, altera la forma del pabellón, pero no la implantación. No, ya te pregunté. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Quién? Tú sí sabes, ¿no? Estás levantando. No, atrás tuyo. Has levantado la mano. ¿Cómo? No te escucho, pero es muy sencillo. Dividen la oreja en 3. La unión del tercio superior con el tercio medio es donde empieza el hélix. No, ahí, donde empieza el hélix. Eso tiene que coincidir con la línea de los ojos. Si trazas una línea de los 2 ojos, coincide con eso. Porque si no, al ponerte los anteojos, el brazo del anteojo estaría bajo. La línea te la determina el brazo del anteojo. Miren a los que tienen anteojos. Así ya no se van a olvidar. Eso sí puede ser una pregunta del examen. Sencilla, necesaria para un interno. Acá está. Este niño, por ejemplo, tiene una inserción bastante baja de los pabellones auriculares. Si te nace un niño con inserción baja de pabellones auriculares, es muy probable que tenga algo más. Es muy probable. Pero no necesariamente, si solamente es eso lo que tiene. Entonces tienes acá los apéndices preauriculares, que si solamente es eso, no tienes que buscar más. O puedes tener agenesia, pabellón auricular, y esta agenesia podría venir con agenesia del oído medio también. O a veces si hay el oído medio y hay que permeabilizar el conducto, entonces eso ya lo maneja el otorrino.
Y hablamos al inicio de la clase sobre lo que son las variantes de la normalidad, que es una anomalía congénita que se parece a una menor, pero que no necesariamente son lo mismo. Son términos que se utilizan como si fueran lo mismo, sin embargo, por ejemplo, una anomalía menor es algo que sale de la normalidad que se generó desde el inicio. O sea, es una malformación, pero que no compromete la vida ni nada. Y es poco común. Pero cuando hablamos de variante de la normalidad, esto es estadístico, nada más. Por eso que la obesidad se le puede considerar variante de la normalidad. Un niño que nace con 5,5 kilos o con 6 es variante de la normalidad. O sea, se generó una diferencia del resto de los niños. Entonces son cosas distintas. Pregunta de examen. Síndrome. Son diferentes anomalías, pueden ser mayores, menores, que se presentan siempre juntas y que comparten, o sea, son predecibles y tienen la misma etiología. Por ejemplo, el síndrome de Down. La etiología es la misma para todos y van a tener características físicas predecibles. Cuando te nace un niño con síndrome de Down, tú ya sabes qué vas a buscar. Y ese sí es pregunta de examen. Tienen que saber qué buscar. No puede ser que un residente de primer año tú le digas características de un niño con síndrome de Down y no sepa. Díganme 5. Esta mesa de aquí que tiene la botella de Coca-Cola o café, no sé. Dime una. Macroglosia. A tu derecha. Vamos, no le soplen. Piensa. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué dice? Redundancia en la nuca de piel, ¿eso? Ya. Adelante de ustedes dos, tú. Ya. ¿Qué más? Estamos bajando. Tú que te estás agarrando acá. Vamos, sigue. El pliegue del simiano. Inserción baja de pabellones auriculares, atrás. Macroglosia ya dijeron. Epicanto, clásico, inserción baja del pelo. Hay un montón de características. Las mamilas, ¿cómo están? A veces me dicen, sí, doctor, están muy separadas. Y yo, ya, dime cuál es el parámetro normal. No, es más fácil. Mides el contorno torácico y la distancia entre las mamilas es el 25%. Punto. Si mide 32, tiene que ser 8. Si es más de 8, hay aumento de la separación de las mamilas. Fácil. Asociación. Otra vez, conjunto de anomalías mayores y menores que aparecen juntas con una frecuencia mayor a lo que se espera, pero que generalmente tienen una etiología desconocida. ¿Cuál es la diferencia con los síndromes? ¿Cuál es la diferencia con los síndromes? ¿Sí sabes? Atrás. ¿Cuál es la diferencia con los síndromes? Comparten la misma etiología. Aquí es de etiología desconocida, pero que estadísticamente se presentan juntas con mucha frecuencia. Por eso se llama una asociación. Están asociadas, van siempre juntas, pero nadie sabe por qué. Hablamos en la clase anterior de causalidad y asociación, ¿se acuerdan? Asociación simplemente es cosas que van juntas y vas a encontrar un efecto, pero no necesariamente una es la causa de la otra. Simplemente están siempre juntas. Decíamos el café y el cáncer pulmonar, pero el café no te da cáncer pulmonar, solo que el café y el tabaco son amigos y el café está ahí, pero no es culpable de nada, al menos no del cáncer pulmonar. Entonces aquí van juntas, pero no necesariamente van a compartir una etiología, o no se sabe porque la etiología es desconocida. Y hay muchas asociaciones clásicas.
Esta es la más clásica que sí les voy a preguntar en el examen. Esta se la tienen que saber. Entonces lean un poco sobre esto. Secuencia es que una anomalía primaria te desencadena otras. O sea, les voy a poner el ejemplo más claro, que es el Pierre-Robin. Vamos a poner una figura. Este es Pierre-Robin. ¿Qué tienen estos niños? Retrognatia, con eso empieza todo. Al tener la mandíbula pequeña, hay redundancia de la lengua. Entonces hay glossoptosis que te genera obstrucción de la vía aérea. Entonces, esa es la triada clásica de la secuencia Pierre-Robin. Un problema primario te genera otros problemas. Diferente asociación, que hay un montón de hallazgos de etiología desconocida, y diferente a síndrome, que hay muchos hallazgos que comparten una etiología propia. Ya, esas son las preguntas que les voy a hacer, simples, pero es el concepto, no quiero que memoricen. Entonces ahí les he hecho unos cuadritos para ordenar un poco las ideas. Según la severidad, las anomalías congénitas pueden ser mayores, menores, variantes normales. Mayores, hay peligro para la vida, requiere intervención quirúrgica o estética, por ejemplo, mielomeningocele, fisura palatina, atresia esofágica, anomalías cardíacas, etc. Menores, no tienen repercusión o mínima importancia quirúrgica o cosmética, como un apéndice preauricular. Hay gente que vive toda su vida con eso. Y ya está. Mientras que las variantes normales no tienen trascendencia, no se deben considerar malformaciones. Por ejemplo, hay gente que nace con la última falange un poco torcida, mucha gente, y eso es una variante de la normalidad, no necesariamente lo tienes que operar. O nacen con el músculo recto anterior del abdomen un poco separado, y cuando el niño llora, ves que entre las dos fascias musculares del recto sale el contenido abdominal. Eso cierra solo después. Es una variante normal, es muy común. Sin embargo, las anomalías menores, que podríamos decir sí, no son importantes como lo acabamos de decir, pero vamos a poner algunos datos. 90% de los niños con 3 o más anomalías menores tienen una mayor. Entonces, si te nace un niño con un apéndice preauricular, el pabellón auricular de baja inserción y un pliegue simiano, 3 hallazgos que podrían ser aislados, esos 3 te obligan a buscar una malformación mayor. Pero si el niño te nace solamente con apéndice preauricular, no vas a obligadamente tener que buscar algo más. Hace 2-3 semanas un exalumno de la facultad, pero mucho mayor que usted, fue alumno nuestro en el 2006 o 2007, tuvo su bebé en la clínica y nació con un apéndice preauricular. Le expliqué todo, pero obviamente por ser médico tenía demasiado miedo y le pedí estudios. Uno, porque factor de riesgo es ser médico. Ya lo van a ver cuando sean internos. Y segundo lugar, porque esa ecografía tiene una función muy importante, es una benzodiazepina. O sea, le va a dar paz. Porque los médicos nos vamos más allá de las cosas y comenzamos a pensar en todo lo malo. Cada vez que van a hacer el niño de un pediatra, se mueren de miedo, porque saben todo lo que puede pasar. Entonces, esa ecografía que le pedí simplemente fue para que esa primera noche pueda dormir tranquilo el papá, nada más. Obviamente salió normal. Las anomalías menores se presentan en muchos síndromes de anomalías congénitas múltiples, obviamente. 42% de los casos de retraso mental y idiopático asocian 3 o más anomalías, de las cuales 80% son menores. Entonces, cuando tienes asociación de malformaciones menores, estás obligado a buscar algo más. Aquí hay un listado de las anomalías mayores: digestivas, del sistema nervioso, genitales,
de las extremidades y de la región oral, ¿no? Fisura labial, fisura palatina, paladar hendido, etc. En conclusión de esta clase de anomalías congénitas, es importante que sepan los mecanismos por los que se producen, cuál es la clasificación, cuál es la importancia de las malformaciones menores, de las mayores, de lo que es una asociación, un síndrome, una secuencia, una disrupción, una deformación, que no son lo mismo, ¿no? Y sobre todo, el mensaje final de esta clase es para cuando sean internos y estén en hospitales donde nacen 30 niños por día, o si están en la maternidad que nacen 80 niños por día, la posibilidad de encontrar una malformación es mucho más alta. En 3 meses de rotación, de todas maneras se van a cruzar con unos 10 y no se les puede escapar, porque no siempre el especialista va a evaluar a todos los niños. Son ustedes la primera alarma. Entonces, no está bueno que se les escape, no por lo que les va a pasar a ustedes, porque son internos, no les va a pasar nada, sino por lo que le va a pasar al niño con un diagnóstico tardío. Entonces, las anomalías congénitas, vean, esto es muy importante, que más del 60% tienen una causa desconocida. Entonces, las secuencias que comparten características, pero que tienen una etiología desconocida, están ahí. Mientras que los síndromes, que sí tienen una etiología determinada, están en el 6%. Por ejemplo, el síndrome de Down. Ahí tienen una lista de las anomalías menores. No vamos a leerlas, pero no les voy a pedir que las describan, pero por ahí en el examen tienen que marcar. Les pongo 6 o 5, de los cuales una no es menor, así de simple, cardiopatía, y 4 de estas. Marque usted la que no es menor, así de simple. Y así de simple, un porcentaje altísimo se equivoca. Y estas son las trisomías más comunes que les decía que tienen que saber. La trisomía 21, ahí tienen las características que van a encontrar en el recién nacido y que en las visitas médicas en su internado y ahora que están haciendo prácticas, más de una vez se lo van a preguntar. De todas maneras, entonces, por lo menos para que se luzcan, ¿no? Apréndanse 5 o 6 y la sueltan en la visita, van a quedar muy bien. No se olviden del tono muscular del niño con síndrome de Down, es mucho menor también la respuesta inmune. Muchos de estos niños fallecen en el primer año de vida por grandes infecciones o por sus cardiopatías. Trisomía 18 o síndrome de Edwards. Estos niños no tienen esperanza de vida, fallecen rápidamente, pero tienes que saberlo apenas nace, porque cuando tengan la clase de reanimación neonatal, ¿ya la tuvieron? Reanimación. Cuando tengan la clase de reanimación, la última parte de la clase tienen que ver 2 puntos importantísimos: cuándo no reanimar y cuándo detenerse en la reanimación. O sea, eso ya va en cuestiones éticas. ¿Cuándo paro de reanimar? Ya no hago más porque no tiene sentido. Y la otra pregunta es, este niño que acaba de nacer mal, no lo voy a reanimar porque no tiene sentido reanimarlo. Ahora quiero conocer opiniones. Díganme casos en los que no deben reanimar. Bueno, obvio. ¿Qué más? ¿Cuál? Menos de 23 semanas también. ¿Qué más? No, peso no. 800 gramos, estás matando a miles de niños. No, hay niños de 370 que están vivos ahora, que han crecido y todo. ¿Quién más? Atrás. No, primero no reanimar. Después vemos cuándo detienes la reanimación. Atrás. Esta fila, la última chica que está con su laptop. Sí, tú. Dime otra.
Porque en el internado nace el niño a las 4 a.m., el asistente está durmiendo, el residente está dormido en una camilla, y en esos 60 segundos tú tienes que empezar la reanimación o no, hasta que lleguen a ayudarte. ¿Y cómo sabes si es un pato, si un síndrome de Edwards, o una anencefalia, o un niño menor de 23 semanas? Esas son las condiciones. Aquí está Edwards, pero ahora vamos a ver el pato, que es otra trisomía. ¿Y cuándo detienes la reanimación? Aquí dijeron, ¿quién dijo 10 minutos? ¿Quién dijo 10 minutos? ¿10 minutos? ¿Sí? Y ahora, ¿quién piensa igual que él? Levanten la mano. 10 minutos. Levanten la mano los que piensan como él. Levanta sin miedo. ¿Quién más? Sí, pues reanimación avanzada, obviamente. Ya está intubado, todo. No vas a parar una reanimación si solamente le estás dando estimulación táctil. ¿Y aquí más? Entonces, todos los demás levanten la mano a la siguiente pregunta. Piensan que no es 10 minutos, ¿no? ¿Quiénes piensan que no es 10 minutos? Levanten la mano. Ya, es 10 minutos. ¿Y en adultos cómo es? Enséñame a mí. ¿Otra opinión? No, les pregunto porque eso cambia cada año y no sé cómo está actualmente. Ya, en neonatos es 10 minutos, porque va a haber ya lesión cerebral. Y este es el pato, que también es una condición de no reanimación porque tiene sobrevida cortísima, con mortalidad de 100%. Proceso, anomalías congénitas, terminó. Más sencillo, está simple. La clase que acabamos de tener podría ser, la clase que recibió de alumno fue horrible. Podría ser horrible esa clase, es más, no es fácil prepararla. Pero se las he puesto sencilla y así se las preguntaré para que no se hagan problemas. Porque el genetista se lo tiene que saber y no se lo sabe del todo tampoco porque no tiene sentido. Ahora vamos a ver algunos procesos de la mamá que pueden tener un efecto en el feto. Por ejemplo, diabetes. Por ejemplo, preeclampsia, ¿no? Es un niño que ya está concebido y ahora se puede generar un cambio en él secundario a un proceso materno. Es muy diferente a una anomalía congénita. Y de estos procesos hablamos de muchos en la clase anterior, cuando hablamos cuáles son las causas de restricción de crecimiento intrauterino. Hablamos de TORCH, hablamos de preeclampsia, hablamos de diabetes y más o menos ingresamos a este capítulo. Pero ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de algunos de ellos. ¿Están cansados o avanzamos 15 minutos más? 15 más. Diabetes. Entonces tenemos diabetes mellitus y diabetes gestacional, cosas distintas. La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica que ya la trae desde antes de salir gestando. Y como enfermedad sistémica te afecta todo el organismo, no solamente es que tienes la glucosa alta. Y te afecta la vascularización. Quiere decir que afecta la vascularización del niño también, uterina. Y esa es una causa muy común de restricción de crecimiento intrauterino. Mientras que la diabetes gestacional, que se genera por una carga alta de glucosa en la madre hacia su hijo, y que el niño en respuesta, ¿qué hace? Aumenta la insulina, y dijimos que la insulina era la principal hormona de crecimiento fetal, genera gran crecimiento. Entonces en diabetes tú puedes tener niños macrosómicos y pequeños para edad gestacional o con restricción de crecimiento intrauterino, cosas muy distintas, ¿se acuerdan? ¿No? Y cuando hablábamos de macrosómicos, ¿cuál era la clasificación? A ver tú, ¿qué es un niño macrosómico? ¿Más de cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya dieron examen de eso, ¿no? No de preguntas. ¿Mayor de 4 kilos? ¿Quién opina distinto?
¿3.500? Uf, entonces todos son macrosómicos. Así me pregunto acá, vamos por acá. ¿Qué es un niño macrosómico? Estás con la botella en la boca. ¿Cuánto? Por acá dicen 4.500, por allá dicen 4. 4. Levante la mano los que dicen 4 kilos. Los que dicen 4.500. Los que quieren opinar al respecto. ¿Tú? ¿Viniste a la clase que dicté? ¿Pero viniste? Sí. ¿Tienen la clase en sus computadoras? ¿Pueden ponerle diapositiva y leer lo que dice ahí? A ver, dime. Eso es grande pareja gestacional. Es otra cosa. Ya, ¿quién la tiene? ¿Tú vas a leer? Depende de la escuela. Ya, ¿quién dice 4.500? Por eso te digo, lean. Tienen todos ahí sus tabletas abiertas. Y la clase, se las diste, ¿no? ¿Tienen la clase? ¿Se las dio al delegado? Sí, se las di el día de la clase. Porque las clases que he subido, anoche he subido las clases, ni las vean. No sirve para nada. Es para cumplir con el requisito que tiene que haber una clase colgada. Pero no voy a colgar una clase de 300 diapositivas. No tiene sentido. Ya, ¿quién la tiene? Ahí está. La tienen impresa seguro también, ¿no? Ahí la tienes. Bueno, ya, lee. ¿La escuchan? Tampoco. Recién nacido mayor del percentil 90, sin embargo algunos lo definen como recién nacido mayor del percentil 97, o sea, dos de la desviación estándar sobre la media, mayor riesgo de movilidad. Léemelo de 4 kilos y 4 kilos. Ya tiene 3 grados. De grado 1 es de 4 a 4 kilos 499. ¿Alguien lo tienes ahí? Acá está. Para el Colegio Americano de Ginecobstetricia es 4.500. Y para la Academia Americana de Pediatría 4. Ya, así es simple. Así es simple. Y cuando se los dije en la clase anterior, todos movieron la cabeza, sí, claro, sí. ¿Y qué significa grande pareja gestacional? Estar en el 10% superior. Y les di el ejemplo de que si tomamos un examen, el 10% superior, les vamos a decir, ustedes son los buenos, en este caso ustedes son los grandes. Es simplemente una distribución estadística, nada más. De repente yo tomo un examen y la nota más baja es 15 y la nota más alta es 20. Todos son buenos, pero los 10% superiores siempre serán mejores que. Pero no les voy a decir buenos y malos, simplemente son más que el resto. Entonces igual es acá. Para alguna asociación es en cuestión a 4.500 y la otra 4, porque obviamente la Academia Americana de Pediatría ve consecuencias fetales, o neonatales, perdón, y la de obstetricia ve más consecuencias en la madre. Simplemente es una visión distinta de las cosas. Entonces, por eso les puse las dos, pero podemos quedarnos también con la clasificación estadística de por encima del percentil 90. Entonces los hijos de madre con diabetes gestacional van a tener mayor riesgo de hacer macrosomía
o ser grandes para edad gestacional y pesar más de 4 kilos o 4 kilos y medio. Obviamente la obesidad y como consecuencia la diabetes empieza desde el inicio de la vida, incluso desde la concepción, y que hay centenares de estudios que explican su fisiopatología. Es una epidemia mundial actualmente. Incluso en países con índices nutricionales bajísimos tienen el problema de la obesidad, y eso es terrible porque Nigeria tiene índices de desnutrición crónica altísimos que llegan al 40%, pero también tienen porcentajes altos de obesidad, y nuestro país también. Tenemos más del 20% de desnutrición crónica, sin embargo tenemos porcentajes altos de obesidad, y eso traduce inequidad. ¿Qué es desnutrición crónica? Si no, no estoy diciendo nada. Eso es cultura general, no es pediatría. Es un niño que tiene compromiso de talla para la edad, porque ha comido mal todo el tiempo. Mientras que desnutrición aguda son niños de bajo peso para la edad, pero la talla está conservada. Entonces, países como el nuestro tienen porcentajes muy altos de desnutrición crónica. Nepal, la India y Bangladesh son los países con peores índices nutricionales infantiles, con porcentajes de desnutrición crónica mayores al 40%, llegando al 50%. Quiere decir que la mitad de su infancia tiene desnutrición crónica. Y eso hicimos un paralelo con la gestación. Dijimos que cuando hay un factor que compromete toda la gestación, se comprometía la ganancia de peso y de talla, y los niños salían simétricos, pequeños para edad gestacional, simétricos. Y cuando había un factor agudo, o sea, al final de la gestación, como la preeclampsia, se comprometía la ganancia de peso, más no tanto de la talla, y salían asimétricos. ¿Cuáles tenían mejor evolución? Asimétricos. Entonces, en la diabetes hay un ambiente fetal anormal, hay hiperglicemia, elevación de triglicéridos, de vasos grasos libres, se alteran todas las vías metabólicas del niño y vamos a tener las consecuencias que ya sabemos. Sin embargo, si tenemos diabetes al inicio de la gestación, en las primeras 8 semanas, tenemos un efecto teratogénico, y entre las consecuencias más comunes, por lo que dije al inicio de la clase, vamos a tener abortos espontáneos. O sea, la primera causa de la anomalía congénita es el aborto. Dijimos que 1 de 6 de 7 se pierden por esta causa. Pero después, en el segundo y el tercer trimestre, dijimos también, les puse unos gráficos que decía que los fetos no sintetizan glucosa porque reciben toda la glucosa de su madre. ¿Se acuerdan que les hice un paralelo con un niño que recibe propina? Y que en algún momento de la gestación comienza a almacenar un porcentaje de esa glucosa. ¿Qué semana? ¿Qué semana? 24. ¿Y cómo guardaba su glucosa? ¿Dónde? En el hígado. Glucógeno hepático. Las reservas de glucógeno hepático empiezan en la semana 24 y le van a permitir al niño al nacer defenderse de la hipoglicemia cuando le cortan el cordón, porque toda la glucosa que recibe el feto se la da a su mamá, no la sintetiza. Entonces, al nacer, hasta que no le des de comer, su glucosa va a caer. Y les puse una curva muy vieja del año 96, donde se ve que la glucosa cae las primeras 2 horas de vida. Y les dije quiénes son los niños que están en riesgo de hacer hipoglicemia. ¿Se acuerdan? Prematuros, pequeños para edad gestacional, niños que nacen con asfixia, hay que reanimarlos, o sea, con estrés intrauterino, y los niños grandes. Esos 4 niños. Entonces, estos niños obviamente tienen mayor posibilidad de muerte intrauterina. Tramo obstétrico, porque son grandes, porque tienen la cintura escapular muy grande, tienen fractura clavicular, fractura del plexo braquial, tienen cardiomiopatías hipertróficas. Eso lo preguntan incluso en el examen de residencia, en el examen de grado, es pregunta clásica, siempre viene la cardiopatía como un efecto de la diabetes. Trombosis, hipoglicemia al nacer, etc.
Entonces, como consecuencia de la macrosomía, también lo dijimos en la clase anterior, lo que ven ahí. Entonces, cuando un niño grande nace, hablábamos que un niño que nace con 3 kilos o 3 kilos y medio tiene la circunferencia craneana del mismo tamaño que la circunferencia escapular. Quiere decir que por donde pasa la cabeza, pasa los hombros, y por donde pasan los hombros, pasa la cabeza. Pueden nacer en podálico o encefálico, indistintamente, y no hay problema. Cuando es prematuro, tiene más cabeza que hombros, y cuando es macrosómico, tiene más hombros que cabeza. Entonces, un niño macrosómico va a nacer, la cabeza sale y los hombros se atracan. Y al atracarse, comienzan a jalarlo. Y lo comienzan a jalar. Y el hombro se atraca en la sínfisis del pubis. Entonces comienzan a jalar y hay una elongación, como tienes un tope acá y una mano que te jala, la mano te jala para este lado, se elongan los nervios del plexo braquial. Y el plexo braquial es parte de C5 y C6, esas dos raíces. Bueno, C7, C8 también, pero esos dos nervios son los más externos y se elongan más con la fuerza que genera el que está atendiendo el parto, y se rompen. Quiere decir que el 90% de las lesiones del plexo braquial son secundarias a la ruptura de C5 y C6. Y para saber cómo voy a encontrar a un niño, en consecuencia clínica, tengo que recordar qué músculos son inervados por C5 y C6. Y como no pretendo que se aprendan los músculos de memoria, les he puesto una memotecnia acá abajo. Es la mano que recibe dinero por lo bajo. ¿No? O sea, si alguien te va a comprar, el policía cuando te pide plata, te dice pongan en tus documentos. O dame acá. Entonces, para que no se olviden, brazo caído, pronado y mano cerrada. Entonces, si el brazo está caído, ¿qué músculo no funciona? ¿Cuál es el músculo que levanta el brazo? Deltoides. Está extendido. ¿Cuál es el músculo que flexiona el brazo? Bíceps y braquial anterior. Está pronado. ¿Cuál es el músculo que produce la supinación? Ahí está. El supinador largo. Y la mano está cerrada. ¿Cuál es el músculo que extiende los dedos? El extensor común de los dedos. Si no te acuerdas los músculos, te acuerdas de alguien que te recibe plata por lo bajo y te acuerdas de los músculos que hacen esa posición. O sea, ¿qué músculos estarían afectados para que el brazo esté en esa postura? Entonces, brazo caído, extendido, pronado y la mano cerrada. Esa es parálisis de Duchenne. 90% de las parálisis por lesión del plexo braquial, muy común en los niños grandes. Aquí están las raíces C5 y C6, son más superiores, entonces hay mayor elongación a la hora de traccionar. Tengo un video donde se ve todo el mecanismo de manera tridimensional. No lo he encontrado, por eso me está demorando al inicio, pero se los traigo en la próxima clase y lo vemos, son 30 segundos nada más. Este niño, le tomé una foto hace muchos años, vean que tiene el brazo caído, el otro brazo está en flexión, este está caído, pronado y la mano cerrada. Y cuando tú desencadenas un reflejo de Moro, no es bilateral, porque no puede hacer el Moro, que es la apertura. El Moro, ¿se acuerdan que es a un estímulo? El niño abre los brazos, después los flexiona y después llora. Tiene 3 partes el Moro: apertura, flexión y llanto. Ese es un Moro completo. Bueno, este niño no hace el Moro completo del lado derecho porque no tiene los músculos que les hemos dicho. Y parálisis de Klumpke es cuando se comprometen las otras raíces del plexo. C7, C8 y D1, y esto es más distal, es más mano, es muñeca, son dedos. Entonces aquí el niño no flexiona los dedos, a diferencia de la otra parálisis, no pone el pulgar, no tiene los movimientos de lateralidad de los dedos y la muñeca está caída. Es más mano, es más distal. Y es 10% de la parálisis. También hay parálisis total, que se rompe todo.
Pregunta de examen que la parálisis de Klumpke se asocia con síndrome de Horner, porque a través de uno salen fibras del simpático cervical. Y este es el Horner, ¿no? Pregunta de examen. Paramos un ratito.